How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit usaa.com/auto discounts. Restrictions apply. La mayoría de los cristianos que leen Apocalipsis 9 cometen el mismo error desde el principio, y es un error que cambia todo lo que viene después. Cuando el texto menciona langostas, la mente moderna dispara imágenes de insectos mutantes, de helicópteros de combate, de tecnología militar que Juan el Apóstol habría intentado describir con el vocabulario limitado del siglo I. La interpretación parece razonable, parece respetuosa con el texto, parece lógica dentro del marco futurista de interpretación profética, y sin embargo está completamente equivocada. El problema no es de imaginación ni de buena voluntad teológica. El problema es de método. Cuando leemos Apocalipsis 9, sin conocer el contexto literario judío del Segundo Templo, sin dominar el uso técnico del griego koiné, sin entender las conexiones deliberadas con Joel, con Éxodo y con el libro de Job, estamos leyendo un texto que no fue escrito para nosotros en el idioma que nosotros entendemos. Juan no estaba describiendo el futuro tecnológico. Estaba hablando a iglesias perseguidas en el siglo I, en un lenguaje que ellas entendían perfectamente. El texto mismo destruye la interpretación literal en dos movimientos precisos. Primero, Proverbios 30, versículo 27, establece como hecho observable de la naturaleza que las langostas no tienen rey. Sin embargo, las criaturas de Apocalipsis 9 sí tienen rey, y el texto le da su nombre en dos idiomas. Segundo, las langostas biológicas devoran vegetación. Es su función primaria, su instinto irreducible. Pero las langostas de Apocalipsis 9 reciben la orden explícita de no tocar ninguna planta verde, ningún árbol, ninguna hierba de la tierra. Estamos ante una inversión deliberada, una señal dentro del propio texto que dice: esto no es lo que parece. La pregunta exegética real no es ¿qué son estas criaturas en términos literales? La pregunta es ¿qué está comunicando Juan? ¿A quién se lo está comunicando? ¿Y por qué eligió precisamente este lenguaje para decirlo? Para entender cualquier texto del Nuevo Testamento, hay que responder primero tres preguntas. ¿Quién escribe? ¿Desde dónde escribe? ¿Y a quién le escribe? En el caso de Apocalipsis, las tres respuestas transforman radicalmente la interpretación del pasaje. Juan, el apóstol anciano, escribe desde Patmos aproximadamente en el año 95 después de Cristo, durante el reinado del emperador Domiciano. No está en un retiro espiritual, está exiliado en una isla rocosa y árida del mar Egeo, a unos 60 kilómetros de la costa de Asia Menor, separado de las iglesias que pastoreó durante décadas. Las comunidades cristianas del Asia Menor enfrentan persecución creciente bajo un emperador que exige adoración divina y no tolera la exclusividad del monoteísmo cristiano. Es en este contexto de sufrimiento real, de mártires reales y de aparente triunfo del mal, que Juan recibe una revelación que responde a una pregunta urgente. ¿Dios sigue en control cuando el mal parece prevalecer? El texto griego de Apocalipsis 9, versículo 1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. El tiempo verbal es determinante. El participio griego peptokota indica una acción completada en el pasado con resultados permanentes en el presente. No es una estrella que cae en ese momento, es una estrella que ya cayó y permanece en estado caído. La tradición judía del Segundo Templo, especialmente en textos como Primer Enoc, utilizaba la metáfora de estrellas caídas para referirse a ángeles rebeldes expulsados del cielo. Este no es un detalle menor.
es el contexto literario que Juan y sus lectores originales compartían. Pero aquí está el detalle que cambia toda la interpretación. A esta estrella caída se le dio la llave del pozo del abismo. El verbo griego edote es pasivo. Alguien le dio esa llave. La estrella no la robó ni la encontró por accidente. Este es lenguaje de autoridad delegada, y quien delega es Dios mismo. En el mundo del siglo I, las llaves representaban jurisdicción y control. Los administradores de propiedades romanas llevaban llaves como símbolo de su autoridad delegada. Jesús usa esta misma imagen en Apocalipsis 1, versículo 18, declarando que tiene las llaves de la muerte y del Hades. La llave es símbolo de soberanía absoluta. Si a la estrella caída se le da una llave, significa que opera bajo permiso divino, no en rebelión autónoma. El término griego abissos no significa simplemente profundo. Es un término teológico técnico para la prisión de espíritus malignos. En Lucas 8, versículo 31, los demonios que poseen al endemoniado gadareno suplican a Jesús que no los envíe al abismo. Segunda de Pedro 2, versículo 4 y Judas, versículo 6, confirman esta cosmología. Hay ángeles que pecaron y están reservados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Cuando Juan dice que se abre el pozo del abismo, está diciendo algo muy preciso. La prisión de demonios se desbloquea temporalmente, bajo autorización divina, con propósito y límites establecidos. Y del humo que sale de ese pozo emergen las langostas. Pero lo que viene a continuación en el texto desafía cualquier categoría natural o tecnológica. La gramática griega lo revela de un modo que ninguna traducción moderna puede capturar completamente. Hay una palabra griega que aparece repetidamente en este pasaje y que la mayoría de las traducciones diluyen hasta hacerla irreconocible. Esa palabra lo explica todo. Cuando el versículo 3 dice que a las langostas se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, la palabra griega usada no es dynamis, que designa fuerza bruta o capacidad física. Es exousia, que significa autoridad delegada legalmente. En documentos legales romanos del siglo I, exousia se usaba para designar jurisdicción oficial. Un magistrado tenía exousia sobre su distrito. Un centurión tenía exousia sobre 100 soldados. Estas criaturas operan con autoridad delegada desde arriba. No son fuerzas caóticas fuera de control. Son instrumentos de juicio divino que operan dentro de parámetros establecidos. El versículo 4 introduce la primera restricción que desmantela definitivamente la interpretación literal. Se les ordenó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El verbo griego errete significa se les ordenó, se les dijo. Las langostas biológicas no reciben órdenes, operan por instinto y devoran vegetación indiscriminadamente. Estas entidades, en cambio, distinguen entre categorías de seres humanos basándose en una marca espiritual invisible, el sello de Dios. Ningún insecto posee discernimiento espiritual, ninguna máquina tampoco. Ninguna tecnología futura concebible tiene la capacidad de identificar quién pertenece a Dios y quién no. Solo entidades con inteligencia sobrenatural pueden hacer esa distinción. El sello de Dios conecta directamente con Apocalipsis 7, versículos 2 al 3, donde un ángel proclama: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En papiros del siglo I descubiertos en Egipto, esclavos liberados recibían documentos sellados que certificaban su nueva condición legal. Pablo usa esta misma imagen en Efesios 1, versículo 13.
Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello no es una marca física visible. Es la presencia del Espíritu Santo identificando a aquellos que pertenecen a Cristo. El versículo 5 introduce la segunda restricción crítica. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. De nuevo, el pasivo divino. Estas criaturas no actúan con autonomía. No pueden matar, solo atormentar. Y no indefinidamente. Solo durante 5 meses, que en el calendario judío del siglo I era la duración tradicional de la temporada de langostas naturales en el Medio Oriente, desde la primavera hasta principios del otoño. Juan está usando la biología de las langostas literales como marco temporal, pero subvirtiendo completamente su función. En lugar de devorar cosechas durante 5 meses, estas entidades atormentan humanos durante ese mismo periodo. El tormento se compara con la picadura de escorpión. Dolor agudo, ardiente, paralizante, pero raramente fatal. Los escorpiones del desierto de Judea producen veneno neurotóxico que causa dolor extremo durante horas o días, pero la mortalidad es baja. El dolor es suficiente para desear la muerte, pero insuficiente para provocarla. El versículo 6 confirma la intensidad de este tormento con una de las imágenes más perturbadoras del libro entero. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El verbo griego pheuxetai, traducido como huirá, implica un escape deliberado, como si la muerte misma tuviera voluntad y rechazara a estos individuos. Normalmente los humanos huyen de la muerte. Aquí la muerte huye de los humanos. Lo que Juan describe trasciende cualquier sufrimiento físico concebible. Y sin embargo, la descripción más perturbadora del pasaje no es el tormento. Es la anatomía de las criaturas que lo infligen. Aquí es donde la mayoría de los comentaristas se pierden. Las características físicas de estas criaturas no son descripción de tecnología futura, son teología encarnada en imagen. El versículo 7 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. La palabra griega homoios significa semejante a, parecido a, no idéntico a. Juan está usando lenguaje de aproximación porque describe realidades sobrenaturales sin equivalente exacto en la experiencia humana. Los caballos de guerra en el siglo I representaban poder militar, velocidad y terror en batalla. Las legiones romanas dependían de caballería auxiliar que devastaba enemigos con movilidad superior. Las coronas de oro, Stephanoi, no son diademas reales, sino coronas de victoria o triunfo. En el mundo grecorromano, los atletas victoriosos recibían Stephanoi. Los generales triunfantes entraban a Roma llevando coronas de laurel. Pero el texto especifica que estas coronas son como de oro, no de oro genuino. Son imitaciones. El mal siempre imita, nunca crea originalmente. Los rostros humanos son el detalle más perturbador. Las langostas naturales no tienen nada remotamente parecido a rostros humanos. Pero en la literatura apocalíptica judía del Segundo Templo, los demonios se describen frecuentemente con características híbridas que combinan lo humano y lo animal, enfatizando su naturaleza corrompida. Los rostros humanos sugieren inteligencia, personalidad y capacidad de comunicación. Características demoníacas, no insectiles. El versículo 8 continúa. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. El cabello largo como de mujer, en la cultura del siglo I, simbolizaba seducción y desorden.
Los dientes de león representaban ferocidad predatoria. Joel 1, versículo 6, usa la misma imagen para langostas destructivas. Pueblo fuerte e innumerable. Sus dientes son dientes de león. Juan toma el lenguaje de Joel, pero lo aplica a un enemigo diferente. No langostas agrícolas, sino guerreros demoníacos. La combinación de seducción y destrucción crea una imagen de maldad multifacética, atractiva y letal simultáneamente. El versículo 9 añade, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Las corazas de hierro eran equipamiento militar estándar para soldados romanos de élite. La lorica segmentata, armadura de placas articuladas, protegía el torso de los legionarios y se convirtió en símbolo icónico del poder imperial. Estas criaturas llevan protección impenetrable, indicando que no pueden ser derrotadas por medios humanos. El versículo 10 concluye la descripción. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 3 veces en 6 versículos, el texto enfatiza este límite temporal. La redundancia es intencional. Aunque el mal sea devastador, está absolutamente controlado. La conexión con Joel y con la 8ª plaga de Éxodo es imposible de ignorar. Las langostas de Joel devoran la vegetación de Israel como castigo por infidelidad al pacto. Las langostas de Apocalipsis 9 reciben la orden explícita de no tocar la vegetación, sino atormentar a seres humanos sin el sello de Dios. Juan está diciendo, este juicio no es contra el pueblo de Dios, sino contra sus opresores. En Éxodo 10, versículos 12 al 15, las langostas cubren la faz de toda la tierra y devoran toda hierba verde. Las langostas de Apocalipsis 9 hacen exactamente lo contrario. La estructura del Éxodo se repite, pero con dirección invertida. Ahora la iglesia es el nuevo Israel y Roma es el nuevo Egipto. La evidencia acumulada es abrumadora. Ningún insecto, ninguna máquina, ningún ejército humano explica coherentemente todos estos elementos al mismo tiempo. Pero la pieza final del argumento está en el nombre del rey que gobierna a estas criaturas. Y ese nombre hizo palidecer a los lectores del siglo I. Hay un versículo en este pasaje que zanja el debate de una vez por todas. Y es el versículo que más incomoda a los intérpretes literales, porque no tiene explicación fuera del marco sobrenatural. Apocalipsis 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Proverbios 30, versículo 27, establece como hecho observable de la naturaleza que las langostas no tienen rey. Sin embargo, avanzan en formación perfecta por instinto colectivo. Estas criaturas violan esa característica fundamental porque no son langostas naturales. Son un ejército demoníaco bajo mando jerárquico. So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. El título Ángel del Abismo identifica al rey como una entidad angélica caída con jurisdicción sobre la prisión de demonios. No es un ángel cualquiera. Es el ángel específicamente asociado con el abismo, cuya función es gobernar sobre los encarcelados allí. El nombre hebreo Abadón deriva de la raíz verbal abad, que significa perecer, destruir o arruinar completamente. En el Antiguo Testamento,
Abadón aparece como sinónimo poético del Seol, el lugar de los muertos. Job 26, versículo 6, Proverbios 15, versículo 11, Salmo 88, versículo 11. En todos estos usos, Abadón representa el lugar de destrucción y muerte. Es un concepto, un lugar, no una persona. Pero en Apocalipsis 9, versículo 11, Juan personifica completamente el concepto. Abadón ya no es simplemente un lugar, es el nombre propio de un ser angélico que gobierna sobre la destrucción. Esta personificación no es arbitraria. Refleja la teología judía intertestamentaria que desarrolló una angelología compleja durante los siglos entre Malaquías y Mateo. El nombre griego, Apolión, es el participio presente activo del verbo apolimi, que significa destruir completamente, arruinar, matar o aniquilar. La forma participial convierte el verbo en sustantivo, el que está destruyendo o simplemente el destructor. En el griego koiné del Nuevo Testamento, apolimí aparece 90 veces describiendo distintos tipos de destrucción. Jesús usa el verbo en Mateo 10, versículo 28. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Juan proporciona ambos nombres con intención pedagógica precisa. Escribe en griego para una audiencia predominantemente griega en Asia Menor, pero preserva el nombre hebreo porque su audiencia incluye también judíos cristianos que reconocerían inmediatamente la referencia veterotestamentaria. Abadón conecta con las escrituras hebreas. Apolión traduce el concepto al mundo helenístico. Ambos nombres comunican una idéntica realidad. Este ser personifica y ejecuta la destrucción. Y aquí está la pregunta que el texto plantea con mayor fuerza. Si Dios autoriza todo esto, si la llave fue dada, si el poder fue delegado, si los límites fueron establecidos desde arriba, ¿por qué Dios permite que entidades demoníacas atormenten a la humanidad? La respuesta está estructuralmente integrada en el pasaje mediante el uso repetido del pasivo divino. A la estrella caída se le dio la llave, a las langostas se les dio poder, se les ordenó no dañar la vegetación. Les fue dado atormentar durante 5 meses. 6 veces en 12 versículos, la gramática enfatiza que estas criaturas operan bajo autoridad delegada, no en rebelión autónoma. Esta teología del juicio divino ejecutado mediante agentes malignos tiene precedentes veterotestamentarios sólidos. En 1 de Reyes 22, versículos 19 al 23, un espíritu se ofrece voluntariamente para ser espíritu de mentira en boca de los profetas de Acab, y Dios lo autoriza como medio de juicio. En Job, capítulos 1 y 2, Satanás opera solo dentro de permisos divinos explícitos. En Jueces 9, versículo 23, Dios envía un mal espíritu como juicio por crímenes cometidos. El patrón bíblico es consistente. Dios retiene su gracia protectora de aquellos que lo rechazan persistentemente, permitiendo o enviando activamente que fuerzas malignas ejecuten juicio como consecuencia natural de la rebelión espiritual. Pero incluso en el juicio, Dios limita el poder del mal. Las langostas no pueden matar, no pueden actuar indefinidamente, no pueden tocar a los sellados por Dios. El mal es devastador, pero no omnipotente. Es aterrador, pero no incontrolado. Es real, pero no definitivo. El versículo 12 cierra la quinta trompeta con una advertencia sombría. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Juan estructura los últimos 3 juicios de trompeta como 3 ayes progresivamente intensos. Si la quinta trompeta con sus langostas demoníacas es solo el primer ay, lo que sigue es de una magnitud que el texto apenas se permite anticipar. Hemos recorrido 12 capítulos desmantelando interpretaciones superficiales del Apocalipsis. En este episodio 13 acabamos de establecer que las langostas de Apocalipsis 9
versículos 1 al 12, no son insectos literales, ni tecnología futura, ni alegorías de ejércitos humanos. Son entidades demoníacas comandadas por Abadón, el Destructor, liberadas del abismo bajo control divino soberano, con límites precisos, con propósito específico y con una duración exacta. Pero la quinta trompeta solo paraliza. La sexta trompeta en Apocalipsis 9, versículos 13 al 21, libera un ejército de 200 millones que sí mata a un tercio de la humanidad. Un ejército atado junto al río Éufrates, el mismo lugar donde comenzó el Edén, donde ocurrió el primer asesinato de Caín, donde se levantó la Torre de Babel. El Éufrates no es un detalle geográfico aleatorio. Es la coordenada donde la historia humana comenzó a desmoronarse. Y es exactamente allí donde el juicio más devastador del libro entero espera ser liberado.